Saludos, saludos amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes a todos en este jueves que sigue siendo una semana calurosa, pero hay que soportarlo porque al final de cuentas hay que sobrevivir y hay que seguir viviendo. Como siempre, este programa En Nombre de la Democracia tenemos siempre un plato especial y este jueves queremos presentar a todos ustedes una interesante entrevista con nuestro embajador en la República del Uruguay, que es el compañero, el buen amigo Fidel Santana, a quien le damos la bienvenida. Muchísimas gracias. Sí que es un agrado para mí estar en este espacio con gente tan querida. En Nombre de la Democracia es ya un ícono acá, claro, de la comunicación para el análisis de los temas del acontecer en la vida pública del país. Y por tanto me pongo a sus órdenes y al mismo tiempo aprovecho para saludar a doña Lilian, que está cumpliendo otros compromisos, sí, claro, por supuesto. Sí, claro, en cualquier momento se integra, pero si no se integra, bueno, amén. Aquí seguimos nosotros. La verdad es que antes de ser nombrado embajador en Uruguay, venías con mucha frecuencia a este programa, ¿no? Y así es. Conversábamos sobre diferentes temas, tópicos de la política dominicana. Y yo quisiera comenzar, antes de hablar de la política en general, quisiera comenzar por lo que ha sido una especie de relanzamiento de una nueva organización. El público debe saber que Fidel Santana era miembro del Frente Amplio, que pactó con el Partido Revolucionario Moderno, y luego del triunfo del presidente Abinader fue nombrado ya unos años atrás. Tiene 3 años siendo embajador en... 5 años ya. 5 años siendo embajador en la República del Uruguay. Pero ahora acabas de relanzar la Misión de Acción Solidaria. Es una nueva entidad que le han renovado la cara a la dirigencia. Explícale a nuestro público qué es esta nueva organización. Bueno, primero el MAS, que es la organización que estoy presidiendo desde hace 3 años, porque en el 2020 yo renuncié del Frente Amplio y en el 2022 procedimos a fundar una nueva organización que precisamente es el MAS. En esta semana recién pasada, el fin de semana, lo que hicimos fue su segunda convención ordinaria a los fines de producir algunas reformas estatutarias en lo concerniente al nombre. Le modificamos un poco el nombre. El nombre era Misión Amplia Sociopolítica, lo cambiamos por Misión de Acción Solidaria, pero dejando las mismas siglas, el MAS. Y entonces, además, renovamos un poco la estructura de dirección, creamos la figura de presidente en funciones, que no la teníamos, y ahí escogimos nuevamente al presidente, al presidente en funciones y al secretario general. En el caso del presidente, pues el partido me reitera al frente de la organización, escogió al profesor Higinio Báez, que había venido fungiendo como secretario general hasta esta segunda convención, lo escogió como presidente en funciones, y escoge a Oriades Pérez, un dirigente político joven, con una trayectoria de participación importante, como secretario general, ¿verdad? Y entonces ahí mismo, pues, lanzamos o dimos el banderazo de arranque para la campaña de recolección de firmas para la solicitud del reconocimiento electoral. Ok, bien. Yo quisiera que tú le puedas explicar a nuestro público el porqué de la renuncia del Frente Amplio y dar paso a formar una nueva organización. Diferencias políticas, ideológicas, económicas. ¿Cuál fue el motivo de la renuncia? Mira, eso se produjo en el 2020. Realmente ya hace 5 años de eso. Nos retiramos de ahí en muy buen vínculo con el liderazgo que quedó en esa organización. No hemos tenido y no tendremos ningún tipo de
de conflicto. Exacto. De dimes y diretes, una confrontación. En absoluto. En esa coyuntura, usted recordará que yo fui propuesto por un conjunto de organizaciones sociales y sectores de la discapacidad, entre otros, fui propuesto para postular a la condición de defensor del pueblo. Ya, exacto. Y entonces, esa decisión de asumir esa postulación nos llevó a hacer digamos, un paréntesis en nuestra militancia política, y es la razón que determinó nuestra salida del Frente Amplio. Y en ese momento le dije a los amigos de la prensa, es una renuncia de verdad. Yeah. No estoy haciendo... una pose. Una pose, no. Yo renuncié de verdad, ¿verdad? Y si soy escogido como defensor del pueblo, pues voy a dedicar algunos años a esa entidad, procurando hacer valer, pues, los derechos de la gente, ¿no? No fui electo a esa posición, y entonces retomé la militancia política, porque es lo que yo he sido siempre, ¿verdad? Y para eso fundamos entonces esa organización política en el 2022, enero del 2022, y entonces desde ahí hemos hecho un recorrido. Estuvimos participando en la coalición que postuló al presidente Luis Abinader a este segundo mandato. Okay. Y bueno, estamos ahora procurando el reconocimiento del partido, estamos reiterándonos en una lógica táctica de aportar todo lo que sea posible para que el país no se devuelva, para que la ruta de fortalecimiento institucional, de estabilidad macroeconómica, de estabilidad política, incluso todo el esquema de fortalecimiento de la independencia de los poderes públicos, de la lógica de que el Ministerio Público actúe sin la injerencia del gobierno central, y toda la lógica de grandes inversiones en favor de la gente. O sea, nosotros postularemos todos nuestros esfuerzos para que el país no se devuelva a tiempos de intranquilidad, tiempos en la que se produjo situaciones de corruptela muy, digamos, descaradas en el Estado. Y al mismo tiempo estamos postulando por, dentro de esa constelación de alianza en la que nosotros hemos sido parte, podamos producir un acercamiento mayor entre aquellos actores que tenemos identidad ideológica y cercanía programática. Porque he dicho ayer en mi discurso que estos han sido gobiernos fundamentalmente hegemonizados por propuestas y posturas conservadoras. Y nosotros somos gente de izquierda, nosotros somos gente progresista, nosotros queremos ir más allá de lo que se ha logrado hasta ahora. No estoy diciendo que no sea bueno lo que se ha logrado. Exacto. Lo que estoy indicando, y se lo hicimos saber al presidente Luis Abinader cuando lo postulamos a este segundo periodo, nosotros le propusimos junto a Max Puig y Red del Cambio la idea de profundizar el cambio. Es decir, está bien, ha habido cambio, pero eso requiere ir más allá, ¿no? Y le explicamos las razones. Este es un país en donde se ha crecido económicamente en forma significativa, pero eso no ha impactado en la gente, en la mayoría en la base del pueblo de la dominicano, sociedad, que sigue estando en la pobreza, y la redistribución de la riqueza en Dominicana no tiene canales efectivos. Sigue habiendo una gran evasión fiscal, sigue habiendo muchos privilegios fiscales para las grandes corporaciones, los más ricos, y hemos dicho, aquí hace falta una reforma fiscal profunda que
deje atrás el financiamiento de las obras del Estado, en su gran mayoría a partir del endeudamiento, para que el grabar la riqueza se convierta en la principal fuente de ingresos para el Estado y el principal mecanismo de redistribución de la riqueza. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, estamos conscientes que las fuerzas progresistas y de izquierdas hemos sido marginales en la composición del escenario de poder que ha resultado de estos dos procesos electorales. Y eso es porque nuestro peso electoral es mínimo. ¿A qué apunta el MAS? Estamos llamando a nuestros amigos más cercanos. Vamos a desafiarnos a convertirnos en fuerzas electorales más significativas para poder estar en los escenarios donde se deciden las políticas públicas, que ahora solo están sentados allí los actores conservadores, ¿no? que su esencia es la de que todo siga igual, siempre en favor de los más poderosos, ¿verdad? Entonces eso es lo que estamos planteando en el MAS. Hablaste de identidad ideológica cuando te referías a las demás organizaciones que conforman el conglomerado que postuló al presidente Abinader actual. Y hablar de identidad ideológica me lleva a mí a preguntarte, sabemos que viene de izquierda, pero ¿cuál es la ideología de esta nueva organización? ¿Sobre qué base ideológica ustedes han conformado el Movimiento de Acción Solidaria? Mira, Misión de Acción Solidaria es una organización duartiana. Su ideología, Duarte por encima de todo. Su ideología, por tanto, es el pensamiento de Duarte, de Juan Pablo Duarte, que está pautado por un conjunto de elementos contenidos en el que fue su proyecto de constitución, contenidos en sus cartas, ¿no? Y hasta en lo que yo llamo la proclama más breve, la proclama política más breve del mundo, la fundación de la Trinitaria, el juramento trinitario. Ahí están esbozados un conjunto de lineamientos que para nosotros son los basamentos ideológicos del partido, ¿no? Primero, el de una nación independiente, soberana, libre de todo poder extranjero, ¿no? Una nación donde la gente viva con dignidad, ¿verdad? Una nación en donde su liderazgo esté siempre al sacrificio, dispuesta al sacrificio y a dar más de sí que lo que va a buscar al Estado, ¿no? Claro. Y luego están todas las pautas democráticas, ¿verdad? El ejercicio de los poderes públicos, la idea de justicia que en el pensamiento duartiano atraviesa todo su pensamiento, la idea de igualdad entre todos los dominicanos, sin distinción de raza, ¿verdad? Y claro. Entonces, todos esos elementos son los que componen la ideología de esta organización patriótica, democrática, amplia, en la que tenemos una militancia sumamente interesante, mucha juventud, mucha gente de fe, mucha gente que viene de la militancia de izquierda, en fin, es una organización con una composición muy interesante. ¿Todo esto está plasmado en un documento estatutario ya organizado? Sí, claro, el MAS tiene sus estatutos acorde con la ley de partido, y tiene también su declaración de principios, en donde plasmamos todos estos elementos, digamos, ideológicos que le dan razón de ser a esta organización, ¿verdad? Entonces, eso está al alcance de la gente. En estos días próximos vamos a relanzar la página web de la organización y allí la gente podrá entonces acceder también a esas documentaciones. ¿Cuándo puede la gente y cómo enterarse de este proceso que ustedes van a iniciar o iniciaron, ¿no?, de recolección de firmas para reunir las firmas necesarias para que haya un reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral a esta organización política?
Sí, desde ya en unos días comenzamos con la campaña. Habrá obviamente algunas publicidad física, pero también lo habrá en las redes sociales, indicando que esta organización sale a recoger la firma de los ciudadanos, que no significa que el ciudadano se adscribe o se inscribe en nuestra organización. El que un ciudadano firma, lo que está diciendo es que está de acuerdo con el reconocimiento. Que esa organización sea reconocida. Exacto. Eso no lo compromete ni lo vincula orgánicamente a la organización. Entonces, ya pronto vamos a estar... Que tampoco pienso es la intención de ustedes, comprometer a la gente, que sí, venga, tú eres miembro de esto. No, en esta etapa, realmente lo que nos interesa es ir en búsqueda de reconocimiento, ¿verdad? Yeah. Sí, en esta etapa no nos interesa convertirlo en una organización masiva, porque eso tiene sus dificultades, ¿no? En principio necesitamos cohesión, un liderazgo claro de lo que andamos buscando y además con altos niveles de disciplina, ¿verdad? Y eso es lo que en esta etapa corresponde a esa organización. Bueno, amigos televidentes de su programa En Nombre de la Democracia, estamos conversando con Fidel Santana Mejía, nuestro embajador en la República del Uruguay, presidente del nuevo partido, la nueva organización Misión de Acción Solidaria. Con él seguiremos tratando este y otros temas. Volvemos después de la pausa. Continuamos, amigos televidentes, su programa En Nombre de la Democracia, conversando, como le decíamos, con Fidel Santana Mejía, presidente de la nueva organización Misión de Acción Solidaria. Ahora yo quisiera, en esta segunda parte, quisiera preguntarle a él, cuestionarle, a ver, ¿cómo va la relación entre República Dominicana y la República del Uruguay? ¿Y cómo va el ejercicio de su cargo como embajador en esa hermana república? República Dominicana y Uruguay tienen relaciones ya añejas. Precisamente en noviembre de este año, 2025, se cumplirán 100 años en que llegó por primera vez un embajador dominicano a Montevideo, que lo fue el abogado y escritor Tulio H. Arbelo. Cestero. Cestero, sí. Que fue el escritor de aquel libro muy conocido y trabajado, más bien Tulio M. Cestero. Tulio M. Cestero, autor de La Sangre, una novela muy conocida, entre otros, ¿verdad? Sí. Entonces, los vínculos entre Uruguay y Dominicana siempre han sido cordiales, de respeto mutuo, de solidaridad, lo cual en el actual periodo se han reforzado estos vínculos, incluso la presencia del presidente Luis Abinader en marzo, en la toma de posesión del nuevo presidente uruguayo, el presidente Yamandú Orsi, pues refuerza estos vínculos, y presidentes uruguayos han estado en el país. El presidente Lacalle Pou estuvo en la toma de posesión del presidente Luis Abinader, y el presidente Orsi vendrá a la cumbre que está organizándose para Punta Cana. Exactamente, el mes de noviembre, el próximo. Y entonces, ¿en qué estamos en estos momentos? ¿Qué estamos trabajando para fortalecer estos vínculos que enriquezcan más a nuestros pueblos? Estamos trabajando la idea de concertar unos acuerdos ya de tipo económico, que permitan el intercambio comercial más fluido. En estos momentos estamos en la fase final de aprobación de los acuerdos fitosanitarios, que ya han sido firmados por ambas naciones. Y básicamente este es el principal desafío del momento.
En general nosotros como misión diplomática hemos procurado subir el perfil de la Embajada Dominicana, ¿verdad? Estar presente en todo lo que está aconteciendo allí, estar presente el embajador allí también. Claro, claro. Que es un tema que en algunos periodos hemos tenido, aunque tenemos embajadores, no hemos tenido, digamos, la presencia activa, la representación. Entonces, una de las tareas ha sido esa, pues. Para la gente de a pie, que no entiende mucho de estas cosas de la diplomacia, aparte de cumplir con las labores propias diplomáticas de una embajada, ¿qué hace la Embajada Dominicana en Uruguay? ¿Cuántos dominicanos, por ejemplo, hay en Uruguay? ¿Qué tipo de servicio le brinda? Sí, lo primero que la gente debe saber es que un embajador es un representante del gobierno y del Estado, ¿no? Frente al gobierno y el Estado amigo, ¿no? Amigo, exacto. Y entonces su tarea principal es la de acompañar la dinámica de aquel Estado, por tanto, estar presente prácticamente en todo lo que va aconteciendo allí. Igual, si se quiere, es el enlace, la vía de comunicación entre los dos gobernantes y los dos estados. Y bueno, también tiene el papel de acompañar y estar presente en todas las actividades diplomáticas que se producen en las otras misiones de países amigos, ¿no? Exacto. Y luego está todo el vínculo con la sociedad uruguaya o la sociedad donde se encuentra esa embajada, los empresarios, la gente común, en fin, hay una dinámica permanente en la que República Dominicana, a través de su embajada, dice presente. Estamos aquí acompañando, siendo parte de los parabienes del Estado amigo. Exacto. Y luego, con relación a la parte ya concerniente a la diáspora nuestra, en Uruguay, en esta etapa, hay más de 5.000 dominicanos establecidos allí, una comunidad muy laboriosa, como lo es en todos lados. ¿Y qué hacen los dominicanos en Uruguay? ¿A qué se dedican fundamentalmente? Fíjense que la comunidad que ha migrado a Uruguay, y pienso que a Sudamérica, es diferente a lo que ha migrado a Estados Unidos, por ejemplo, o una primera etapa de migrantes hacia Europa. Esta es una comunidad fundamentalmente que viene de sectores pobres y en algunos casos marginales del país, que no han tenido tal vez la oportunidad acá de formarse académicamente, de encontrar empleo de calidad, ¿no? Y entonces emigran ocupando nichos laborales que el uruguayo ya ha abandonado, ¿no? Okay. Servicio doméstico, temas de atención a adultos mayores, temas de seguridad o guachimanes, como le decimos nosotros acá, taxistas, mensajería en moto, es decir, este tipo de labores que, como en todos lados, los nacionales, en la medida en que van superándose a nivel salarial y a nivel social, abandonan algunos nichos que lo vienen a ocupar entonces muchos migrantes, ¿no? Eso, básicamente en eso que... ¿Llegaste, por ejemplo, a conocer al presidente Pepe Mujica? Sí, claro. No solo llegué a conocerlo, llegué a compartir con él múltiples ocasiones, incluso en su espacio más íntimo, que su hogar, era su hogar. Sí. De sentarnos por horas a intercambiar. Era un hombre admirable en todo el sentido de la palabra, primero porque era un hombre coherente, vivía como decía y como creía, ¿verdad? Sin nada que le sobrare.
Nada de poses. En su hogar no había nada que le sobrara. Un hogar sumamente humilde. Y era un hombre, además, sabio. Una gran sabiduría por la experiencia de vida, lo que le había tocado en la vida, desde haber sido guerrillero, preso político por muchísimos años, presidente de la República, senador, es decir, ya un intelectual también, un hombre. Claro, claro. Que leía y escribía. Entonces, conversar con el señor Mujica, Pepe Mujica, era una fuente inagotable de sabiduría. Porque además estaba muy lúcido. Claro, sí, sí. Aún días antes de su muerte, estaba muy lúcido. Dentro de sus males, pero muy lúcido mentalmente. Claro, claro, claro. Yo acompañé al presidente Abinader a visitarlo en su casa también. Sí, sí. Y se produjo allí una conversación muy, muy interesante entre los dos, entre el presidente Abinader y el expresidente Pepe Mujica, ¿no? Un hombre que te hablaba de todo, de economía, de sociología, de actualidad en el mundo. Era realmente un sabio. En tu primera introducción llegaste a mencionar la necesidad de una reforma fiscal. Hay mucha gente que piensa que la designación ahora de un extrapartido como Magín Díaz en el Ministerio de Hacienda y Economía está encaminada a el relanzamiento o al sometimiento nuevo de aquella famosa que no se pudo aprobar reforma fiscal que el presidente Abinader quiso hacer hace unos años y se la retiraron. ¿Qué piensas de la reforma fiscal que necesitamos y de esa designación de Magín Díaz? Mira, lo primero es que aquí todo el mundo está consciente que se requiere una reforma fiscal. O sea, este es un país en donde, como ya dije, hay múltiples mecanismos de evasión. Ese es uno de los principales factores que hay que corregir aquí. Claro. Eso es. Mira, en Uruguay, donde estoy viviendo, todo el mundo paga impuestos. Todo el mundo paga impuestos. Eso es literalmente. Hasta el que está vendiendo cositas en un triciclo tiene que pagar impuestos. Claro. Nadie escapa a eso. Porque es la garantía de que el Estado pueda invertir en el bienestar colectivo. Cuando hay ciudadanos acá que te dicen, tú prefieres, si me pagan en efectivo, te le bajo un 10, ¿verdad? Eso es un acto que va contra el erario, contra las finanzas públicas, ¿verdad? Aquí se requiere una decisión firme del Estado para apretar sensiblemente a todos los actores que tienen que pagar impuestos. Aquí no puede seguir gente enriqueciéndose o acrecentando su riqueza por medio de la evasión. Te digo otras cosas. Aquí hay grandes empresas extranjeras y nacionales privilegiadas, se les exonera combustible, se les exonera. Espérate, usted está ganando muchísimo dinero aquí. Y a costa de los infelices, a usted hay que seguir exonerándole de por vida. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Verdad? O sea, hay una serie de cosas que hay que abordar en una reforma fiscal. Fidel, ¿qué hacer con los negocios, montones de negocios? Y empiezo por los supermercados, por ejemplo, que me toca asistir. Que hay una orientación de la mayoría de las cajeras. Cuando vas a pagar, que te preguntan a ti, ¿comprobante fiscal, sí o no? O sea, yo pienso que esa es una ilegalidad de los establecimientos que preguntan, porque eso es una forma de evadir. Si yo digo que no, por ejemplo, mi respuesta es, bueno, por mí me da lo mismo
porque los empresarios no lo pagan y si lo pagan los políticos se los roban. Entonces a mí me importa que me cobren con comprobante fiscal o no, sí, pero el negocio está asumiendo una violación de la norma. Sí, ahí lo que pasa es que algún ciudadano requiere una factura con comprobante para fines contables, para que se le tome en cuenta en la contabilización de los impuestos que aporta, en fin. Sí. Eso es una cosa. Pero para el Estado verificar lo que vende un supermercado no necesita que esté impreso todo en factura fiscal. Lo que tiene que haber un control de lo que se mueve en caja todos los días, ¿verdad? Yeah. El Estado sí tiene que tener un control de lo que se mueve en caja todos los días, ¿verdad? Ahí yo veo incluso en San Cristóbal lo que están depredando esas lomas por ahí en San Cristóbal hace 20 o 25 años, que te dicen, no, hemos vendido 7,000 y tantos millones en materia prima, pero tenemos pérdida, hemos tenido pérdida, nunca hemos ganado. Nadie hace negocio para perder. Digo, no, pero si tú estás teniendo toda esa pérdida, cierra eso. Seguro. O minería. Si eso es un negocio para depredar el medio ambiente, que no genera riqueza, cierre eso, minería. Exacto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que evidencian esas cosas? Que el Estado tiene deficiencias en supervisar, en verificar lo que se está moviendo en los negocios a nivel... ¿Y qué hacer? ¿Qué recomiendas para que el Estado pueda tener una mayor eficacia en la supervisión y la verificación de lo que son las ventas, que va a lo que va a generar el pago de los impuestos? Bueno, en esta etapa no es tan complejo eso con la tecnología informática que hay en el mundo, ¿verdad? Es una voluntad de Estado, para que lo que se mueve en caja todos los días, ¿verdad?, se mueva un archivo en el aire, en la nube, como decimos, ¿verdad? Sí. Tiene todo lo que se mueve ahí, ¿verdad?, lo que le entró. Hay gente que podrá decir, bueno, yo voy a sacar unos cuantos y lo voy a poner abajo del colchón. Pero lo que se mueve en los negocios tiene que ir a alguna cuenta bancaria y usted hace un cruce. Exacto. Usted hace un cruce de movimiento de efectivo. Entonces, eso no es hoy una cosa que pueda decirnos imposible de resolver en la República Dominicana. Pero ocurre muy a menudo. Pero claro que ocurre, porque tenemos deficiencias en esas políticas de control de la evasión. La DGI tiene un mecanismo muy bueno de recaudación, de verificación. Entonces, lo que no entiendo es por qué el sistema no adapta o mete a todo el mundo en ese esos son los desafíos que debemos asumir en lo adelante. Una política de control de evasión muy fuerte, con sanciones drásticas, ¿verdad?, que puedan ir hasta el cierre de los negocios que se dediquen a ese tipo de conducta, ¿verdad? Hablando de cierre de negocios, la política que está implementando la ministra de Interior y Policía actual, Farideh Raful, que está, yo la veo, de mi parte yo lo veo muy bien, está combatiendo el ruido y el desorden que se produce con los llamados teteos, y eso ha dado como consecuencia el cierre de muchos establecimientos comerciales de expendio de bebidas alcohólicas que ni siquiera tenían un papelito de legalidad. Y eso es como la gente está diciendo, es como una manera de meter a esos negocios al sistema para que paguen sus impuestos. Sí, en verdad la nuestra ha sido una sociedad desordenada en muchos aspectos. Dominicanos pensamos que se puede todo. Sí. Que aquí nada es nada, como dicen. Sí, así mismo. Sí. Entonces, se requiere algún régimen, no dictatorial, pero sí un régimen institucional. Exacto. Porque lo público tiene que favorecernos a todos, no puede la calle, que es un espacio público, un ciudadano convertirla en su negocio para desordenar la vida de todos los demás. O sea, tiene que haber algún respeto a leyes y a instituciones fuertes. Yo te puedo decir el ejemplo uruguayo. En Uruguay, todos esos lugares de bebida tienen que estar cerrados
con doble cristal en las puertas para que el ruido cuando usted entra no se salga al vecindario, ¿verdad? Pero cuando usted ve a los dominicanos que llegan allí con su bocina y la ponen en la calle, ¿verdad? Los famosos kitipó. Exacto. Entonces se encuentran con un choque de inmediato porque los vecinos le llaman a la policía, viene la policía, ¿verdad? Claro. Le recoge la bocina y dice, no, aquí no se puede. Usted quiere tener esa bocina a todo volumen, entonces busque un local, ciérrelo como manda la ley y ahí usted tiene su musicón, ¿verdad? Pero en la calle no se puede, porque usted está molestando a otros vecinos que duermen a la hora que usted quiere estar fiestando, ¿eh? Ya. O sea, amigos, este es tu programa En Nombre de la Democracia, conversando con Fidel Santana Mejía, nuestro embajador en Uruguay, presidente del partido Misión de Acción Solidaria. Con él vamos a volver después de la pausa a ver un poco picadita la situación, una evaluación más o menos de la situación política de la República Dominicana. En breve regresamos. Continuamos, amigos televidentes, ya en la postrimería de este su programa En Nombre de la Democracia. Conversando con Fidel Santana, nuestro embajador en Uruguay. Yo quisiera no dejarte pasar de largo tu visita aquí y preguntarte cómo se ve el panorama político dominicano desde fuera y cómo lo valoras desde ahora que estás aquí, que viniste a renovar la organización. Fíjate que fuera, Dominicana se ve como uno de los países más estables, de proceso democrático más afianzado en las últimas décadas. Cuando tú observas lo que está ocurriendo en la región, ciertamente el país nuestro ha logrado sostener su institucionalidad y sus democracias, no sin mucho sacrificio, pero tú observas el entorno y hay problemas en muchos lados, ya, claro, muchos países, salvo Uruguay, que tiene también una democracia bastante afianzada desde mediados de los 80, cuando quedó atrás la dictadura. Pero fíjate que Dominicana viene desde más lejos, aún con sus traumas y sus cosas, pero acá no ha acontecido ningún otro trauma militar como el del 65. Acá, aunque hemos tenido conatos de poblada como la del 84, pero el Estado ha logrado mantenerse en pie, ¿no? Y dar continuidad a la lógica del cambio político por la vía electoral. Y en esta última etapa, Dominicana se ve como, primero, un país sólido a nivel económico. Mucha gente dice, ¿cómo es que lo logran? Siendo un país tan pequeño, ya somos la séptima economía de la región y la más importante de Centroamérica y el Caribe. Entonces, cuando la gente ve esto, los niveles de crecimiento sostenido que tiene la economía dominicana, mucha gente pregunta cuál es la magia, qué es lo que hacen, en este caso, los gobernantes dominicanos, ¿verdad? Pero este es un pueblo con un gran impulso y una gran voluntad de salir adelante, además de que cuenta con una diáspora que trabaja y sostiene en gran medida resortes importantes de la economía dominicana a través de las remesas. De las remesas, claro. Y por otro lado tenemos entonces el avance a nivel económico en lo que tiene que ver como polo turístico. Turismo, nos hemos convertido en el segundo polo turístico más importante de América, detrás de México, consolidado ya como país receptor de más de 10 millones de visitantes, caminando hacia los 11 millones. Y eso, momentos incluso en que estamos dando apertura a nuevos polos turísticos en el sur, en Pedernales, Baní, que va también. Claro. Ahí yo lo que observo es y apuesto a que esos polos turísticos se monten sobre modelos diferentes, que no sea el modelo del todo incluido solamente, que solo deja grandes beneficios a los grandes touroperadores,
que este sea un turismo también que permita que la comunidad misma disfrute y tenga acceso a la riqueza que produce un turismo integral. Esta gran industria sin chimenea que es el turismo. Nos quedan 2 minutos, Fidel. No quisiera dejar pasar esta oportunidad para preguntarte, de cara al proceso electoral del año 2028, ¿cuál será la línea a la que se enfocará el MAS, la Misión de Acción Solidaria? Fíjate que es muy temprano. Nosotros decimos que nuestra lógica estratégica y táctica es que el país no se devuelva. Y hemos sido parte de una constelación de alianza muy variopinta, ¿verdad? Sí. En la que nosotros, APD y algunos otros grupos, digamos que somos la izquierda, ¿verdad? Los sectores progresistas. Exacto. Entonces, nosotros de entrada, nuestra tarea es contribuir a que el gobierno del presidente Luis Abinader concluya como va, con grandes éxitos, su obra deje un legado al país que no pueda ya ser borrado ni se pueda devolver el país hacia atrás. Exacto. Entonces esa es nuestra tarea del momento. Segundo, configurarnos como partido legal, electoralmente, en posibilidad de participar con todas las prerrogativas de la ley. Tercero, producir un acercamiento con los más cercanos ideológicamente que nos permita articular una propuesta programática a fin de que la coyuntura que vendrá en el 28 tome en cuenta los intereses de las mayorías del país. ¿Verdad? Los acuerdos programáticos del gobierno del 28 no sean solo el resultado de las grandes maquinarias electorales, conservadoras en esencia, ¿verdad? Sí. Y al servicio de los grandes intereses económicos. Entonces, nosotros estamos postulando, bueno, no, espérate, vamos a empujar para que esto sea un chin más equilibrado, ¿verdad? No sea todo para los ricos nada más. Tiene que caerle algo a la clase media y a los sectores populares también. Tiene que estar concebido un programa de gobierno en esa lógica, ¿no? Bueno, agradecer a Fidel Santana Mejía, nuestro embajador en Uruguay, presidente de la Misión de Acción Solidaria MAS. La amabilidad de estar aquí con nosotros y a ustedes. Le agradecer también la amabilidad de su atención ahí en la tranquilidad de sus hogares. Los invitamos para que estén con nosotros el próximo jueves, cuando tendremos una edición nueva de su programa En Nombre de la Democracia. Hasta entonces.